La literatura ha moldeado la humanidad desde el principio de los tiempos. Los pueblos, las sociedades se han valido de ella para diseñar la sociedad, el código de conducta de los individuos. ¿Os suena? ¿Pensáis en algún ejemplo? Hoy os vengo a hablar del papel del héroe en la literatura y su evolución a lo largo de la historia y de cómo esto ha afectado a las personas. Este vídeo va a ser un poco más largo de lo habitual, pero está muy interesante, así que si te gusta la literatura y la historia te recomiendo que lo veas. Los primeros arquetipos heroicos que conocemos vienen de Mesopotamia. El primer héroe de la historia es Gilgamesh, protagonista de la epopeya de Gilgamesh, que se escribió aproximadamente en el 2100 a.C. El poema de Gilgamesh narra la historia del rey de Uruk, un monarca despótico cuya soberbia y abusos llevan a los dioses a crear a Enkidu, un hombre salvaje destinado a enfrentarse con él. Tras combatir, ambos se hacen grandes amigos y viven grandes hazañas juntos, como vencer a Humbaba y al toro del cielo. Pero la muerte de Enkidu, ordenada por los dioses, marca a Gilgamesh profundamente y lo impulsa a buscar su inmortalidad. Su viaje lo lleva hasta Unispittantium, superviviente del diluvio, quien le revela que la vida eterna pertenece solo a los dioses. Es interesante lo de que muchas culturas hablen de un diluvio universal. Seguimos con la historia de Gilgamesh. Aunque Gilgamesh logra hallar una planta que devuelve la juventud, una serpiente se la roba. Finalmente, Gilgamesh regresa a Uruk resignado, comprendiendo que su legado será su ciudad y sus obras, no la inmortalidad. La inmortalidad solo está relegada a los dioses. Es el primer héroe literario que conocemos y es un héroe de fuerza, es un bruto, un Conan el bárbaro. ¿Por qué es un héroe de fuerza? En el pasado de la humanidad, las sociedades necesitaban guerreros que las defendieran. Se precisaba que las nuevas juventudes quisieran gloria, no temiesen a la muerte y fuesen belicosos. Con estas narraciones y estos personajes se creaban modelos a imitar. Más adelante, con la aparición de los sabios clásicos, llegamos a otro tipo de héroe. Sigue siendo fuerte, pero ahora piensa un poco más. Hablo del héroe de astucia. Antes de seguir, ¿sabes dónde puedes encontrar hoy un héroe? Yo sí, en Nextory. En esta app, con miles de books y audiolibros, encontrarás todo tipo de héroes y heroínas de novelas de todos los géneros. Fantasía, romántica, novela histórica, ciencia ficción. Con mi código promocional tienes acceso a la app 30 días gratis y te la recomiendo encarecidamente. Seguimos. Aunque en la antigua Grecia el héroe era un ser excepcional, marcado por la fuerza, el honor y la relación con lo divino, se nos introduce la figura del héroe sabio, con Ulises. Mientras que otros héroes destacan por su físico, Ulises lo hace por su inteligencia. A él es a quien se le ocurre lo del caballo de Troya. En esta época también tenemos a otro gran héroe, Aquiles, que nos servirá para ver la diferencia. Aquiles es el mejor guerrero de todos los tiempos, pero cuya arrogancia, orgullo e ira desmedida lo llevan a su propia perdición. Es un semidios y héroe homérico, cuyas virtudes, fuerza, valentía, velocidad y defectos, orgullo, ira y venganza se entrelazan en su figura de gloria y tragedia. El héroe de fuerza muere, Aquiles, el talón, y el héroe de astucia triunfa. El paradigma ha cambiado. Después del héroe de astucia llegamos a otro héroe, el héroe caballero. Durante la Edad Media, el héroe adoptó una dimensión caballeresca. La religión está en su punto álgido y los códigos de conducta a implantar se gestan allí, en la religión, en la iglesia. Los cantares de gesta y las novelas de caballería presentan personajes como el Cito o Lanzarote, Lancelot, símbolos de lealtad, fe y servicio. Aquí el heroísmo se vincula con la defensa del pueblo, de los más débiles, la justicia divina y el amor cortés. Esta época, la Edad Media, está preñada de relatos fantásticos, como aquellos que alababan las supuestas gestas heroicas de santos, conocido como hagiografía. Uno de los relatos más famosos de estos que os comento es el del San Jorge y el dragón. Como veis, al final la religión tenía un papel muy moralizante. En la Edad Media se necesitaba que la gente siguiese el código de conducta de la Iglesia y por tanto se fomentaba en la literatura estos arquetipos. Después de la Edad Media pasamos al héroe humano o antihéroe del Renacimiento. Bueno, podríamos decir que entre el Renacimiento y el Barroco. Entre el Renacimiento y el Barroco, el héroe se vuelve más humano y problemático. Recordemos que en el Renacimiento se sitúa al hombre en el centro de la vida, del universo y de la razón. En estos periodos surge el antihéroe en obras como Don Quijote de la Mancha, donde la grandeza idealizada convive con la fragilidad y la ironía. Y sentimental, que rechaza las normas y convenciones a la vez que es rechazado por la sociedad. Se coloca en el centro de su propia existencia y queda fuera de la estructura de la civilización, encarnando así la fuerza de la naturaleza física o moral, o incluso despiadada.
aunque cargada de poder y a menudo de liderazgo. La sociedad, al excluirlo, se empobrece, al privarse ella de estas cualidades. Entre los rasgos más característicos del héroe romántico destacan la introspección, el predominio del individuo sobre las limitaciones teológicas y sociales, la Wanderlust, pasión por descubrir el mundo, la melancolía, la misantropía, la alienación y el aislamiento, que pueden ser parecidas pero no son iguales. Sin embargo, otro aspecto recurrente en el héroe romántico es el arrepentimiento por sus propias acciones, acompañado de una autocrítica que lo conduce con frecuencia a la filantropía, lo cual suele impedirle alcanzar un desenlace romántico. Uno de los ejemplos más claros que se me viene a la cabeza del héroe romántico es Fausto, el de la novela de Goethe. Después del héroe romántico, que ya vemos que es un héroe perdido, muy emocional, pasamos al héroe realista, el de la cruda realidad. La novela realista del siglo XX replantea el heroísmo desde otra perspectiva. El héroe ya no es el idealista romántico, sino un joven ambicioso, que aprende a moverse en una sociedad hostil. Descubre que los valores proclamados en los libros son falsos y que la realidad social es una jungla donde triunfar significa fingir, controlar los sentimientos y ascender a costa de los demás. Poco turbio, ¿no? Ya veremos. La sociedad se presenta como un reino de mediocridad envidiosa, que eleva y destruye a la vez. En este contexto surge la figura de Napoleón, como modelo de genio triunfador. La novela realista generará la base de Crimen y Castigo, donde Raskolnikov reflexiona sobre los derechos del hombre superior frente a la masa. El héroe realista, a diferencia del romántico, no puede retirarse de la sociedad. Su ambición es el poder. Lo necesita. Y para llegar a él necesita de los inferiores. Este héroe es un poco maquiavélico, podríamos decir. Después del héroe realista, llega el héroe bohemio. A finales del siglo XIX y a comienzos del XX emergen el modernismo y la bohemia. El héroe adopta el rostro del artista profesional, bohemio y dandy. El tranvía, el cinematógrafo, el alumbrado eléctrico, las charlas, las tertulias, los casinos sustituyen a la naturaleza romántica. El héroe modernista busca experimentar todos los placeres, opio, orgías, etc., etc., hasta desembocar en el vacío existencial que Baudelaire llamó spleen, un estado de apatía y desencanto ante la vida. Muchos ejemplos hay de este tipo de héroe. Después del héroe bohemio pasamos al héroe perdido. En la literatura del siglo XX, bajo la influencia de Dostoyevsky y de las corrientes filosóficas del existencialismo y el absurdo, el héroe se convierte en un sujeto melancólico, desconfiado y meditabundo. Figuras como los personajes de Kafka, Sartre o Camus expresan la angustia de vivir en un mundo sin sentido, marcado por la muerte inevitable y la falta de significación. Este nuevo héroe ya no busca imponerse sobre la sociedad, sino comprender su lugar en un universo indiferente. Su resistencia se traduce en ironía, en subjetivación del mundo exterior y en la aceptación trágica del sinsentido. Este héroe está muy perdido. ¿Será el protagonista del extranjero un héroe? ¿Cómo lo ves tú? Pero bueno, ¿a dónde nos lleva? Bueno, ¿cuál es el héroe de hoy en día, de la literatura y en la vida real? Con tantas películas de superhéroes, ¿creéis que este es el mejor héroe que hay? Hoy en día, la literatura contemporánea en ella conviven distintas formas de heroísmo. Hoy se han recuperado los arquetipos clásicos, por ejemplo, en la narrativa fantástica, Aragón, Conan, hasta héroes más vulnerables o héroes colectivos o héroes que reflejan un mundo complejo y fragmentado. También tenemos aquí a los héroes de las novelas de ciencia ficción, que suelen ser científicos. Hoy, un héroe puede ser cualquiera, un hacker, por poner otro ejemplo. El héroe de hoy ya no es necesariamente invencible ni excepcional. Es un individuo que, enfrentado a la incertidumbre, lucha por dar sentido a su experiencia y por salvar, si procede, a la humanidad. ¿La literatura estará haciendo un héroe accesible a todos? ¿Tú qué opinas? Espero que os haya gustado este vídeo y si os ha gustado y queréis saber más de literatura y curiosidades, por favor suscribiros y daos a like.